con quien vamos a tratar un tema muy importante que está siempre en el tapete político, en la discusión social, etcétera, etcétera, la violencia política de género, que más que nada es en Asamblea Nacional donde se mencionan estos términos, violencia política de género. Abogada, ¿qué significa aquello? Bienvenida. ¿Cómo está, Francisco? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Antes de ir a la definición legal como tal, creo que sí es importante analizar un poco los antecedentes, ¿no? Muchas veces cuando mencionamos la palabra feminismo tenemos diversas reacciones, ¿no? Porque ya no lo relacionamos con la lucha que tuvieron las mujeres desde el siglo pasado, sino contra una corriente tal vez un poco moderna y que se vincula incluso a estereotipos de género como tal, y se genera otro debate perdiendo totalmente el enfoque, que debe ser el de las mujeres dentro de la participación en su vida pública, en la vida civil como tal. A inicios del siglo XX, en el Ecuador, tuvimos como representante máxima de este empoderamiento femenino, el positivo, a Matilde Hidalgo de Procel, ¿no? Que fue la primera mujer que tuvo su derecho al voto, derecho que nunca les había sido negado por la Constitución, pero que sí había sido negado por los grupos políticos que en ese momento mandaban y que eran exclusivamente de hombres. Fue la primera mujer en graduarse de bachiller y la primera mujer en ser médico en el país. De ahí para allá hemos tenido lideresas como Tránsito Amaguaña, que fueron forjando sus caminos y sus comunidades, fortaleciendo el tema de las asociaciones femeninas, indígenas y el poder de organización que la mujer como tal tenía. Hoy en día surge el tema de la violencia política de género como un mecanismo, no un mecanismo para darnos prioridades ni darnos ventajas a las mujeres, sino para continuar esa lucha que siempre hemos tenido en una cancha en desventaja, porque esa es la realidad, de eso es de donde partimos, ¿no? ¿Y por qué le digo que de eso partimos? Porque si bien ya tenemos derechos a participar, y me parece muy bueno que para estas elecciones ya se haya tomado en consideración la paridad horizontal también, obligando a que exista igual cantidad de candidatas a una alcaldía como de candidatos, y que también se comiencen a priorizar los perfiles de mujeres para encabezar listas de concejales. Porque ¿qué pasaba en su momento? Con tal que yo cumpla el 50-50, no importaba dónde ponía a la mujer. Entonces, la mayoría de listas usted iba a ver que la encabezaban hombres. Claro, y la mujer la ponían al final. La segunda. La segunda. Y de acuerdo al método, ahí se iba viendo la probabilidad que tenía de participar o no. Entonces, sí son formas en las que muy sutilmente se va mermando y se va lastimando este derecho de la participación. Una vez cumplido esto, ahora tenemos otro escenario también que se da. ¿A quiénes ponen en determinados espacios? ¿O qué perfil de mujer escojo? Que bueno, creo que no atañe mucho a que si eres mujer o si eres hombre. Creo que ya es una forma tal vez que la política como tal tiene de ver esto, pero vamos enfocándonos en las mujeres, ¿no? Siempre alguien que va a poder participar tiene que ser sumisa, tiene que ser callada, tiene que saber firmar y no discutir, no preguntar, no interrogar, no cuestionar. ¿Por qué? Porque a las mujeres que preguntamos mucho, o las mujeres que hablamos mucho, somos vistas en el medio como intensas, como difíciles, como pesadas, o sea, algunos calificativos, ¿no? Como dicen ahora, tóxicas. O incluso tóxicas, que buscan también, de esta manera muy sutil y muy indirecta, ir menoscabando o ir haciendo a un lado a mujeres que sí tienen características para liderar espacios o grupos. Ahora sí, yéndonos a lo que la ley dice, la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. En el artículo 10 nos habla de los tipos de violencia, y en su literal F establece la violencia política como aquella violencia cometida por una persona o grupos de personas directa o indirectamente en contra de las mujeres que sean candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales o en contra de su familia. Esta violencia se orienta a acortar, suspender,
impedir o restringir su accionar o el ejercicio de su cargo para inducirla u obligarla a que efectúe en contra de su voluntad una acción o incurra en una omisión en el cumplimiento de sus funciones, incluida la falta de acceso a bienes públicos u otros recursos para el adecuado cumplimiento de sus funciones. Entonces, la violencia política de género, sí hay que tener mucho tino, porque tal como usted lo ha dicho, en la Asamblea hoy en día es un tema que mucho se debate. Claro, a cada instante. No toda discusión o todo desacuerdo que yo tenga con alguna mujer o que tenga entre un hombre y una mujer es exclusivamente violencia de género. Eso le iba a preguntar, eso le quería preguntar, ¿no? Si hablamos de un personaje público o alguien que está en medio de este espacio público como tal, todo funcionario público sabe que existe también el derecho del ciudadano al escarnio público como tal, a que el ciudadano cuestione qué está haciendo, qué no está haciendo o por qué lo está haciendo. Lo que no se puede permitir es que estas acciones sean conducentes a intimidar, a callar o a apagar esas voces. Porque llega un momento en el que se vuelve tan intenso la persecución que todas suelen terminar cansadas en el camino. Entonces, cuando usted ve una mujer que decide abrirse camino en política, desde ahí es una mujer fuerte, porque ya ha tomado una decisión con la que sabe que va a tener que lidiar el resto de su vida. Y entender que dentro de la función pública, las decisiones que se vayan a tomar van a tener algo a favor, algo en contra. Siempre va a existir eso, ¿no? Pero saber y estar convencida de, en primer lugar, esa fortaleza que usted tiene para que dentro de el respeto que debe existir, lo cuestionen y usted poder aclararlo, rendirle cuentas a un pueblo, en el caso de alguna autoridad electa que sea mujer. No debemos olvidarnos que a quien le debemos rendir cuentas y quienes ponen en esos cargos y quienes tienen la facultad de incluso pedir destituciones y demás es el pueblo. Entonces, si la ciudadanía cuestiona a alguien, tiene que contestarlo. Lo que no se puede hacer es generar una cadena de hostigamiento para menoscabar la imagen de alguien, para intentar desprestigiarla, para intentar de esta manera silenciarla, y que estas mujeres que pueden servir como líderes o referentes en una sociedad terminen arrumadas en una esquina, ¿no? Porque cada pequeña violencia que se va dando, cada silencio, cada omisión va generando un efecto cada vez más grande y más fuerte, y tal vez no para la generación que está ahorita, sino para las que vienen después. Un ejemplo de esto también podría ser el negarle, por ejemplo, a una concejal a participar de actividades de un municipio, ¿no? Ella me cae mal porque por todo se queja o todo me andan preguntando, entonces a ella no la invito a los eventos de entrega de obras o cualquier otra cosa, claro, ¿no? Sí. Entonces, cuando ya se puede evidenciar un patrón, puede esta persona acceder a la justicia. En cuanto al tema electoral, es el Tribunal Contencioso Electoral ante quien se acude, y bueno, ya ahí entramos en otro tema de materia de derecho, que se vuelve tal vez un poquito más aburrido, pero sí existe la vía legal idónea para poder reclamar y resarcir estos hechos. Lamentablemente, no ante la primera palabra podría hacerlo, porque necesito probarlo. Y para probarlo se necesita justificar también este patrón de hechos consecutivos que han hecho que la persona que quiera denunciar se sienta afectada de esta manera. Abogada, concretémonos en el tema de la Asamblea Nacional. Un asambleísta la ofende o le dice algunas palabras ofensivas a una compañera, a una mujer asambleísta, pero en ese instante ella reacciona y le responde de igual manera. ¿Cómo sería el tema ahí? ¿Cómo se analizaría allí? Él le dice una palabra ofensiva y ella le dice otra. Depende en qué marco estamos hablando de las ofensas, ¿no? Porque si la está acusando, ejemplo, de delincuente, ladrona, sinvergüenza, Claro, se me ocurren calificativos había uno ahorita que para... una vez dijo sinvergüenza. Ya, entonces son palabras muy generales, ¿no? Y más aún si ella también le contesta, y en esto se basa el debate. Porque no se trata de una discusión que tengamos el día de mañana, me voy manejando y voy mal genio
y me enemisto con alguien que también va manejando y tenemos un cruce de insultos, no exclusivamente va a ser violencia de género. No toda pelea o toda discusión es violencia de género, tiene un tinte de género. Porque no es que estoy peleando con usted porque usted sea mujer, sino que estoy peleando con usted porque los dos estamos molestos por un tema y se formó la pelea, ¿no? Ya. Hay que analizar el contexto. Distinto es a que le digan, a que cuestionen su capacidad. O a que le digan, no vengas a legislar, ándate a la cocina, que allá es donde debes estar. O ya cuidaste a tus hijos. O comentarios como, no, es que ella es la que manda en la casa, porque el marido es un mandarina. Son comentarios que generan esa inestabilidad, que generan esa molestia y que comienzan a hacer frenos para que una mujer que quiera desarrollarse en un espacio comience a pensarlo, prefiera no seguir, prefiera no insistirlo. Depende también con quién se tope en el camino, porque si hay aquellas que van a luchar y a defender sus derechos hasta las últimas consecuencias. Y en esto de la violencia política, ¿cuál sería la sanción? ¿Hay algún tipo de sanción o tipos de sanción? Sí, ejemplo de esto aquí tenemos con el alcalde de Cuenca. Allá es el más vigente. El más vigente y un ejemplo que podemos traer ahorita, que me parece súper bueno y que quienes nos están escuchando lo puedan comprender, ¿no? No he analizado a fondo el caso, pero por lo que he leído entiendo que cada vez que se refería a la concejal que lo denuncia, lo hacía de una manera peyorativa, tratando de hacerla menos, ¿no? Como que esta niña o esta muchachita que pretende hacer o esta fulana. Entonces presentó ella su denuncia y lo que hicieron fue suspender los derechos políticos. Entonces con una suspensión de esas, ahorita lamentablemente el alcalde de Cuenca no puede. No hay lugar a fianza, como le llaman allí. No, y eso sí creo que es un punto a favor, porque si no dejamos las reglas claras, es como que si el día de mañana alguien viene, le da 3 puñetes a su esposa, la deja totalmente morada, inmovilizada, y si da $500 de fianza puede salir. Entonces, creería que no serviría, porque al final del día, si hablamos de que este tipo de violencia se genera en espacios donde están políticos y todos, no tenemos la certeza, pero no nos cabe la duda que los políticos por lo general tienen dinero, entonces, ¿cómo se va a resarcir esto? ¿Qué solución le vamos a encontrar? Lo que vamos a hacer es que paguen para no verse afectados en sus derechos, pero que las vulneraciones continúen ocurriendo. De ahí, si el proceso, siguiendo con el ejemplo del alcalde de Cuenca, haya sido justo o no, no nos corresponde a nosotros evaluarlo si confiamos en un sistema de justicia, que es el que tenemos ahora, ¿no? Entonces, debería ser una sentencia justa, y como somos un pueblo que cree todavía en la democracia y en la independencia de poderes, creeríamos que sí fue justa la resolución, pero eso ya quedaría para otro análisis. Abogada, y si la violencia política de género es entre 2 mujeres, ¿aplica eso? ¿Cómo se calificaría aquello? No, porque serían 2 mujeres peleándose. Claro, 2 mujeres peleando. En realidad, pero 2 mujeres discutiendo, en la asamblea debatiendo. una le dice ladrona y la otra también le dice ladrona. ¿Qué pasaría? Existen otros mecanismos, ¿no? Porque los delitos y las contravenciones están tipificadas en el COIP. Tenemos los delitos de acción penal público y privado. Y dentro del ámbito privado usted puede presentar sus querellas por calumnias, por injurias. Entonces, depende exactamente qué le diga, delante de cuántas personas lo diga y cómo usted lo va a probar ante un juez. Por lo general aquí las sanciones no son tan graves, pero sí pueden existir indemnizaciones dependiendo del daño que se ocasionó. Y nuevamente vamos al tema de que todo depende de la independencia con que se administre justicia, ¿no? Porque no porque represento al partido, al movimiento de turno o a la oposición de turno, debería la balanza inclinarse, sino siempre ser justo. Aprender, quienes nos representan, Francisco, deberían aprender a debatir a la altura de lo que nuestros ciudadanos merecen. ¿Ya? O sea, son shows y espectáculos que de verdad parece increíble que en el siglo que estamos viviendo se continúen dando. Entonces, la falta de argumentos o la falta de criterio o la falta de inteligencia emocional hace que actúen de esta manera, porque son shows que no merecemos nosotros ver, que no merecemos recibir.
Y esto sigue en aumento, abogada, de la violencia política de género. ¿Habrá necesidad de modificar la ley? Mire, la ley al final del día queda escrita en un papel. La ley manda, prohíbe o permite. Claro, así. Pero depende mucho de los ciudadanos que la pongamos en práctica. Entonces, no porque una ley sea más fuerte, quiere decir que más gente la vaya a cumplir. Existiendo justicia, una justicia transparente al servicio de los ciudadanos y quienes se vean afectados por cualquier delito, y existiendo una sociedad dispuesta a también, pues no, cambiar, a mejorar, a tener claro que no debo agredir y a tener claro que si me doy cuenta que a una mujer la están agrediendo y no estoy de acuerdo con esa falta, también solidarizarme, tener voz, no ser cómplices con el silencio de las vulneraciones que el resto sirve. Entonces no es solamente un tema que corresponde a tener penas más duras o medidas más severas. Y como a un niño, está comprobado que no porque usted a un niño más le pegue o más lo castigue, más caso le va a hacer. Muchas veces tiene el efecto opuesto. Claro. Entonces lo que se necesita es que ya cada persona, desde el político hasta el ciudadano, sepan cuál es su rol y contribuyan desde sus espacios para tener una mejor sociedad. Una sociedad donde las mujeres podamos estar tranquilas, donde una mujer, donde una niña, donde una joven se sienta tranquila de estar en un espacio, porque sabe que cuenta con esa seguridad y esa garantía que se la va a evaluar por su capacidad, no por su físico, no por su sumisión, no por su obediencia, sino por la capacidad que tiene. Interesante lo que nos ha dicho la abogada Erika Alvarado, este tema violencia política de género. ¿Hay algo más como para concluir, abogada? No, creería que invitarlos a todos a hacer una reflexión. Y ya que estamos en momentos un poco convulsionados políticamente hablando, entender que si bien no nos gusta, tal vez a muchos, la palabra política por todo lo que tiene que ver, sí entender que necesitamos crear espacios seguros, que vamos a tener hijas, nueras o nietas que en algún momento van a querer tal vez estar ahí o van a tener la capacidad para hacerlo, y que todos nos encargamos de construir ese camino para que ellas puedan transitar bien, que pese a que ya como mujeres vinimos en una época donde teníamos todos los derechos adquiridos, no quiere decir que tengamos que dormirnos en los laureles. Nos toca seguir peleando para seguir haciendo ese caminito un poquito más fácil para las que vienen atrás. Sí, voy a despedir a la abogada Erika Alvarado, pero yo quiero, porque mucha gente nos está viendo, nos está escuchando y lógicamente quieren o requieren de sus servicios. Abogada, ¿cómo la ubican a usted para sus servicios profesionales? Bueno, en la oficina de Roma, Asesoría y Defensa Legal, que estamos ubicados en las calles Eloy Alfaro, entre General Barona y Malecón. Y también al número de teléfono 099-681-1997. Un gusto ser atenderlos. ¿Usted no ha cambiado de oficina? No, me moví un poquito, más al ladito. Se movió un poquito. Sí, hemos estado ahí en la oficina. Recuérdenos en la dirección, por favor, abogada. Eloy Alfaro, entre General Barona y Malecón. Eloy Alfaro, entre General Barona y Malecón. Allí está la oficina, Roma se llama, ¿no?, de la abogada Erika. Roma, sí, Erika Alvarado, para atenderle. Gracias, abogada, por haber asistido. Gracias a usted, Francisco, y gracias a todos los que nos han escuchado hoy.